Buenas tardes, Rachel. Buenas tardes para todos. Bien, hoy vamos a hablar de ayudas diagnósticas para los que son las enfermedades gastrointestinales, ya sea que sean causadas por parásito o por algún otro agente patógeno. ¿Ok? Entonces me voy a ayudar pues de videos porque es una forma como más ilustrativa para hacerlo, pero después de haber socializado en relación a la importancia, la utilidad que se le dan lo que es el examen coprológico y coproscópico, que aunque suenen muy parecido, pues tienen algunas cosas que los diferencian y pues algunos laboratorios van a manejar cierto tipo de parámetros, pero el fin siempre va a ser el mismo. Ayudar a ese paciente a indagar cuál es el origen de esa afectación gastrointestinal que él está padeciendo en ese momento cuando llega a la consulta. Entonces vamos a partir primero de la parte del coprológico, luego la parte del coproscópico. Después les mostraré algunos videos que nos habla y explica, pues de pronto cosas que se digan en el video no las decimos acá, pero como les decía, algunos tienen algún tipo de criterio en cuanto a parámetros que pueden reportar en los resultados de esos exámenes. Ok, ¿por dónde van de parásitos? O sea, ¿qué parásitos han visto hasta el momento? Me imagino que ya habrán visto lo que es los parásitos intestinales, ¿por dónde van? Por el momento hemos llegado hasta lo que son los protozoos. Hay algunos intestinales, como la Entamoeba coli colítica, y hay algunos... O sea, ¿Señora? Las amebas. Sí, Las señora. amebas, que la gran mayoría son de tipo comensal y algunas patológicas. Sí, Okay. profe, ahí. Por ahí van. Sí, señora. Bueno, cuando el profesor les habla de las parasitosis, también les habla de pruebas de laboratorio, o solamente les habla del ciclo evolutivo del parásito. El ciclo evolutivo. Solamente les habla del mayoría. ciclo evolutivo. O sea, no les A habla veces de algunas pruebas. Nombra algunas pruebas. En este caso, ¿qué pruebas? Pero sería así como por encima, como por nombrar. Sí, como por tener una idea. Ok, como por tener una idea. Bueno, estos parásitos producen enfermedades gastrointestinales y el paciente va a evidenciar cierto tipo de manifestación clínica que me imagino les dice a ustedes, aparte del ciclo biológico del parásito, qué es lo que el paciente va a sentir en esos momentos y cuáles son esas estructuras del parásito que se evidencian en la materia fecal, ¿ya? Porque la forma más rápida de ayudar al diagnóstico es hacerle un coprológico o en su defecto un coproscópico, que ya más adelante miraremos por qué es así. Entonces el paciente va a referir cierto tipo de malestar, que ustedes saben más que yo de eso, en donde puede presentar dolor tipo cólico, también se va a encontrar un poco aumentado la parte de su abdomen, va a presentar algunos diarreas, otros no. Ustedes se van a dar cuenta que la gran mayoría de los parásitos no produce diarreas, produce otro tipo de daño interno. Hay algunos parásitos que ya considerados patógenos, que están dentro del grupo de los helmintos, de los nematos, que succionan y le absorben la sangre al paciente o al pacientico, sobre todo los niños, y les produce anemias. Otros, por tanto, acumulación de ellos en el intestino, sufren perforaciones. Otros se van para el hígado y otros van hasta la garganta. Ese efecto de que hay tos por parásitos es así. Por eso es que cuando nosotros hablamos de las enfermedades respiratorias en virología, yo les decía que todos los microorganismos, bacterias, hongos,
parásitos, virus, pueden evidenciarse cierta sintomatología asociada con la vía respiratoria. Y literal, si sucede, los parásitos pueden llegar hasta allá, hasta la garganta. Entonces, ¿qué sucede? Pues como es un agente extraño que no debería estar acá, el paciente empieza a toser, porque hay una obstrucción o hay ciertas sustancias que los parásitos están soltando, y encontramos gente que ha botado los parásitos por la boca, por la nariz, por donde encuentre salida, por ahí se va. Entonces ya es una parasitosis franca en esos pacientes. Y una persona puede tener varios parásitos, no solo uno, puede tener 2, 3, hasta 4 parásitos, y eso se evidencia en el análisis de la materia fecal cuando se le envía un coprológico. Pero encontramos pacientes que no les da diarrea, sino que por lo menos los niños, pues porque las parasitosis son mucho más frecuentes en los niños, porque todos se lo llevan a la boca, porque están en el suelo, porque por muchos factores, también por el tipo de vida, la clase social. Dicen que en Europa los parásitos no existen, entonces tú vas a una farmacia y no vas a encontrar un antiparasitario porque supuestamente los parásitos allá están erradicados. No sé si han escuchado eso, pero imagínense. Entonces, ¿qué sucede? Que pues estos niños se les va a quitar el apetito, no se van a alimentar de una forma adecuada, entonces van a presentar cuadros de anemia y pues de desnutrición, otros cuadros anémicos por la succión de la sangre, se les va a retardar el crecimiento, bueno, muchas cosas asociadas a él. Y en el caso pues de nosotros los adultos referimos eso: dolor tipo cólico, retorcijón. En algunas produce diarrea, en otros no. Hay unos que pueden producir prolapso rectal. Bueno, tantas cosas que los parásitos pueden hacer en el individuo que pues no terminaríamos. Y pues bueno, hay gente que dice, no, pues púrgate, así sea una vez al año o cada 6 meses. Bueno, el deber ser que para que tú te purgues, tiene que evidenciarse que realmente tú tienes parásitos, porque pues si no, eso no aplica. Y si el paciente empieza a manifestar sintomatologías asociadas y teniendo en cuenta todo su entorno, pues el médico va a tener un criterio para poder enviarle, como dicen, la purga a estos pacientes. Pero entonces resulta que los fármacos que se utilizan para los pacientes, hay unos que tienen componentes de antibióticos. En el caso del metronidazol. El metronidazol es un medicamento que puede matar tanto parásitos como bacterias. Entonces, si tú le mandas a un paciente estos medicamentos, que no, eso es ameba, eso es parásito, tómatelo, pues, y no lo tienes, pues lo que estás haciendo es matando tu flora intestinal normal, bacteriana, y eso te hace más vulnerable a las infecciones. Entonces, es eso, es saber cómo yo utilizo los fármacos, los medicamentos. Yo sé que ustedes todavía no han visto farmacología, pero pues antes de que ustedes aprendan sus medicamentos, tienen que aprenderse el mecanismo activo de las enfermedades, cómo funcionan, cómo interactúan, para luego decir, bueno, están estos medicamentos para yo formularlos, enviarlos, porque cuando se llega a farmacología, uno lo que piensa, ay, de una vez vamos a aprender los fármacos. No, partimos desde el componente patológico, anatómico, patológico, comportamiento, afectación, para luego entonces involucrarnos a los diferentes tipos de fármacos utilizados, las concentraciones, las cantidades que se les van a dar a los pacientes dependiendo la edad, saber cuánto tiempo se le debe recomendar en el medicamento, cuál es el tiempo de acción. Bueno, bien. En el manual les hablaba de que hay unas recomendaciones previas. Bueno, una vez que el médico solicita un examen coprológico es porque está pensando que su paciente tiene parásitos, ¿ok? Porque básicamente esa es la utilidad del coprológico: afirmar o descartar una parasitosis, que esa enfermedad gastrointestinal es producida por este tipo de parásitos intestinales, llámese protozoo, llámese helmintos, llámese nematos, porque estos parásitos se pueden evidenciar
ahí. ¿Y qué nosotros vamos a evidenciar? Estructuras de su ciclo evolutivo. Quistes, trofozoitos, huevos, la larva como tal del parásito, en el caso que son helmintos, nematodos, y nosotros los bacteriólogos o los microbiólogos conocemos las diferentes estructuras de estos parásitos y lo que hacemos es reportarlos, asociarlos al parásito y dar el resultado. ¿Ok? Y pues ahí hay diferentes etapas, por lo menos trofozoito. El trofozoito en el ciclo evolutivo, ¿qué tipo de estructura es? ¿Es patógena? ¿Es infecciosa o cómo es? Es patógena. Es patógena. ¿Por qué es patógena, Gustavo? ¿Por qué es considerado patógeno el trofozoito? Porque es dime. digamos, en los protozoos es la parte vegetativa, es la parte que se alimenta de sangre y también de nutrientes del huésped. Exacto, es el que come. O sea, el trofozoito es el que come. Muy bien. Entonces, por eso es la parte patógena. ¿Y cuál es la parte infectante? El quiste. El quiste o El quiste. quiste, exactamente. El quiste es la forma infectante, es la forma resistente, es la forma que va a durar por ahí esperando a que lo toquen, prolifere y traigan los trofozoitos. Porque dentro del quiste, ¿quiénes están? Están los trofozoitos. Entonces, cuando uno consume alimentos contaminados con heces fecales que tienen ese tipo de estructuras y parásitos, pues obviamente cuando llegan al estómago, el ácido, el pH ácido del estómago lo que hace es que actúa sobre la cubierta del quiste, haciendo que quienes salgan, que salgan los trofozoitos. Entonces, cuando yo veo un quiste y veo varios núcleos, ejemplo, en el caso de la entamoeba histolítica, que ¿cuántos núcleos máximos puede tener? 4. Exactamente, 4 núcleos y pues cada núcleo que va a ser un trofozoito. En el caso de la E. coli, ¿hasta cuántos núcleos puede tener? 8. Hasta 8, imagínate. Y eso que la entamoeba coli no es considerado una ameba patógena, pero fíjate que mira, esos 8 vienen siendo 8 trofozoitos. Entonces ahí es donde miramos que el trofozoito es la forma vegetativa y el quiste es la forma infectante, así como nos contagiamos, aguas contaminadas, alimentos que no se hayan lavado bien y que también estén contaminados con heces fecales y esos estén ahí los parásitos, en fin, por eso es que hay que lavar muy bien los alimentos, hay que hervir el agua, bueno, entre otras muchas cosas, que si vamos al baño, pues también hacer ese buen lavado de las manos antes de y después de, etcétera, etcétera, porque si una persona que no va, o sea, que va al baño y que no se lava las manos, ejemplo, te encontraste con María y María te dio la mano, hola María, y María había acabado de salir del baño y resulta que María tiene una parasitosis. Entonces, estas estructuras son microscópicas y van ahí impregnadas en nuestras manos. Las manos es el vehículo más grande para uno transmitir enfermedades. Entonces, por eso es importante esta asepsia que tengamos de las mismas. Pero bueno, los trofozoitos son patógenos, pero también tienen su punto vulnerable, porque ellos con cualquier químico o cualquier sustancia de una vez se mueren. Cambio, el quiste es un poco más resistente en la parte de la intemperie para poder captar a ese huésped que son parásitos obligados, necesitan sí o sí de que el huésped esté para ellos poder actuar. Entonces, estos diferentes tipos de microorganismos, llámese amebas como Endolimas nana, Iodamoeba busli, entamoeba histolítica, entamoeba coli, tenemos Giardia intestinales. Ellos se manifiestan por estructuras como trofozoitos y como quistes. Ya cuando hablamos de lo que es osiuros, lo que hablamos de estrongiloides, lo que hablamos de tenias, ellos ya se van a manifestar
mediante huevos y mediante las larvas como tal que uno ve del parásito en sus formas maduras, inmaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, listo, llegó el paciente, tiene la manifestación clínica asociada a una posible enfermedad intestinal parasitaria, el médico le va a mandar el examen. ¿Qué recomendaciones previas se le va a hacer al paciente para tomar una muestra? Recuerde que en una clase hablamos de la calidad de la muestra y eso es para todo. O sea, yo tengo que tener una buena calidad de la materia fecal para que no se me vaya a contaminar con otras sustancias diferentes. Entonces, ¿quién me quiere decir en relación a eso? Una es no comer carnes rojas antes de... No comer carne roja, bien, ¿qué más? Utilizar el recipiente pues adecuado, los que venden en la farmacia. Exactamente, utilizar el recipiente adecuado, estéril, muy bien. ¿Quién más? Que la muestra no rebase el recipiente. Exacto, que la muestra no rebose el recipiente, bien, ¿qué más? Y que el paciente no tome ningún lactante o medicamentos de ese tipo. Exacto, no hay que inducir vulgarmente la mierda, porque se supone que si usted está mal, eso espontáneamente tiene que salir, entonces no debemos consumir laxantes para nosotros hacer, como dicen, del cuerpo. ¿Qué más? Usar una tapa hermética para que mantenga la humedad. ¿Usar qué? Una tapa hermética para que mantenga la humedad. Para que mantenga, sí, o el recipiente que se vende para eso. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras recomendaciones hay que decirle al paciente para que tome su muestra? Porque él es el que la tiene que tomar. Que no se mezcle con la orina. Que no se mezcle con la orina, muy bien, no se puede mezclar con la orina. ¿Qué más? No haber tenido un tratamiento previo a la hora de hacerte el examen porque te puede hacer un falso negativo. ¿Sí? Y en el caso usted tiene que preguntarle, bueno, usted tiene eso, usted ha tomado algo, es la indagación y la anamnesis que uno le hace a ese paciente. Bien, bueno, y en el caso de los niños, ¿cómo se recogería esa materia fecal cuando le mandan un coprológico? ¿Sabes que como tiene pañal, cómo hace uno ahí? A ver, César, ¿qué piensan? Se recoge directo del pañal. Pero hay que tener en cuenta de que no se vaya a mezclar con la orina. Entonces hay que ser muy meticulosos. ¿Qué se hace? ¿Y qué recomendación? Estimular. Estimular el ano con topitos, la mamá, para que entonces el niño le dé como las ganitas, ¿no? O sea, hace un estímulo ahí muy superficial para que él sienta como las ganas de hacer popó y lo pueda hacer de forma espontánea y no se vaya a mezclar con la orina. Eso es lo que se trata de hacer. Pero sabes que por lo general la mamá lo que hace es que, ay, el niño poposeó y lo agarró el pañal. Porque no vamos a decir mentiras que eso no lo va a hacer, pero pues sí, les recomiendo que una de las técnicas que se aplican es esa, manipular para que el niño pueda hacer de forma espontánea la materia fecal. Listo. Llevamos la muestra al laboratorio y utilizamos dos soluciones. Una solución que se llama solución salina y la otra que se llama Lugol. ¿Ok? Y cada solución va a tener su utilidad. En el caso de la solución salina, el montaje que yo hago de la muestra, ¿qué puedo observar y visualizar cuando yo hago el montaje? En un portaobjeto. ¿Qué veo? ¿Qué visualizo con solución salina? Se puede ver la movilidad. Se puede ver la movilidad porque la solución salina, ¿qué es? Es una solución isotónica que no va a afectar para nada las estructuras vivas que estén ahí y eso nos va a permitir ver la movilidad. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve? La solución salina. Vemos movilidad, vemos movimiento y podemos visualizar mejor los trofozoitos porque como los trofozoitos son muy lábiles,
para ellos es tener vida. O sea, casi siempre uno ve trofosaitos cuando analiza muestras de pacientes recién emitidas, o sea, hizo y de una vez fue al laboratorio y se hizo el montaje, pero si no, entre más tarde menos vemos los trofosaitos, y si los llegamos a ver, ahí están todos muertos. Las estructuras se ven translúcidas, o sea, no se alcanza a visualizar la morfología de otras estructuras. Podemos ver levaduras de una forma que se ven hialinas refringentes. Y pues bueno, pero no nos va a dar una claridad de las cosas hasta que lo hacemos con Lugol parasitario. Entonces llega la muestra al laboratorio, yo tomo una lámina portaobjeto, coloco una gotica de solución salina, una gotica de Lugol, ahorita pues en los videos vamos a ver, y con un palillo, utilizamos un palillo, mezclo la materia fecal, pero antes de hacer el montaje microscópicamente yo tengo que mirar varios aspectos. En el coprológico veo unos aspectos macroscópicos y veo unos aspectos microscópicos. A nivel macro, ¿qué creen ustedes que yo observo de la materia fecal? ¿Qué me dicen? El color. Color, consistencia. Color, consistencia, muy bien. Color, consistencia, y observo si veo coágulos, porque hay gente que pues cuando defeca pues está teniendo sangrados internos, o también se puede ver alguna mucosidad, entonces eso también se reporta la parte macroscópica. Luego nos vamos a la parte microscópica y seguimos con el montaje de la muestra. Entonces montamos la cantidad por eso es que digo, o sea, es muy mínimo lo que tú necesitas para hacer estas pruebas. Es algo muy pequeño y el paciente se rebosa cómo es el recipiente, y la gente cree que es que uno le aplica algo a la materia fecal para que no huela horrible. No, así fermentada, como llegue, uno tiene que calarse ese olor, así tenga el tapaboca que tenga, así la tiene que montar. Ni modo, eso fue lo que tú escogiste de estudiar, así que te tocó. Y es así, entonces montamos la muestra una pequeña cantidad con el palillo y hacemos la disolución en solución salina, luego Lugol, y le colocamos el puro objeto, y son montajes en fresco y lo llevamos a ver al microscopio en objetivo de 10 y 40x. Visualizamos primero en solución salina, porque pues ahí vemos movilidad, vemos algunas estructuras que en Lugol de pronto ya no los podamos ver, y luego pasamos a Lugol. Aquí en Lugol sí vamos a poder ya determinar estructuras como quistes, como huevos, como larvas microscópicas. También vamos a encontrar residuos, fibras vegetales, fibras animales. Vamos a mirar la flora. Recuerde que nosotros tenemos una flora normal intestinal, entonces dependiendo cómo la visualicemos, si estuviéramos en el laboratorio de forma presencial, estaríamos en un microscopio. Después de esta teoría, a ver, materias fecales con todos estos aspectos. Podemos, ¿qué más observar? Almidones, podemos observar levaduras, pero ¿cuándo va a ser significativo reportarlos? Porque, o sea, no todo esto lo vamos a reportar. ¿Cuándo reportamos fibras, levaduras, almidones y estas cuestiones? ¿Cuándo es significativo lo que observamos en la materia fecal? Lo que sí no vamos a dejar de reportar son estructuras parasitarias, llámese quiste, llámese huevos, llámese larvas, llámese trofozoitos. ¿Ok? Algunos laboratorios también reportan si ven muchos leucocitos, que son células sanguíneas de la línea de los blancos, o si ven muchos hematíes, lo reportan, pero ese es más del coproscópico, pero si está aquí y se ve mucho, pues lo reportamos. Entonces, ¿cómo hacemos el reporte? Eso es lo que le va a llegar al laboratorio, lo que son fibras vegetales, fibras musculares, almidones, grasas, también observamos en las heces fecales, grasas, moco, también observamos en las heces fecales.
Bueno, todas esas estructuras que no son parasitarias, yo las reportamos por cruces, desde una cruz a 3 cruces. Entre más cantidad de cruces, quiere decir que hay más proporción de eso que estamos reportando. Y lo mismo sucede con trofozoitos y quistes. También se van a reportar por cruces. ¿Qué no se reporta por cruces? Huevos, se reporta es por campo visual. Los larvas que observamos se va a reportar la totalidad de las larvas que vean los campos leídos. Los leucocitos se van a reportar por campos. Los hematíes también se van a reportar por campos. Esas estructuras se reportan por campo visual y las otras se reportan es por cruces. Bueno, ¿para qué les hablo de campo y les hablo de cruces? Porque cuando usted le mande a su paciente un coprológico, eso es lo que le va a llegar a usted en el examen. Ah, que se observaron quistes de yarda intestinal de 3 cruces. Uy, 3 cruces, o sea que tiene bastante de ese parásito. Se reportó huevos de uncinaria de 2 a 4 por campo. Uy, de 2 a 4 quiere decir que por cada campo visual que observó ese profesional de ese paciente, observaba de a 2, de a 3, de a 4, y eso fue el promedio que hizo, o sea que también tiene cantidades de esos parásitos. Se observaron 5 larvas en 20 campos observados. Uy, 5 larvas en 20 campos observados de estrongiloides, o sea, tiene bastantes parásitos. Entonces, eso es lo que a usted le llega. Ahora, si es un paciente que usted le vio mucho almidón dentro de esa muestra, reportó 3 cruces, o sea, este paciente está teniendo un proceso de mala absorción del almidón. Hay que mirar si estos procesos de mala absorción es debido a parásitos o no, porque resulta que puede que este paciente no se observen parásitos intestinales, sino que se mire que tiene grandes cantidades de almidón que está expulsando por las heces, o también estructuras levaduriformes de a 3 cruces, grasas neutras. Para mí, yo, criterio médico, diría que este es un paciente que está presentando un proceso de mala absorción de nutrientes y había que mirar qué es lo que está sucediendo con él, si es que no está masticando bien los alimentos, si es que las enzimas no están actuando frente a lo que él está comiendo, entre otros. Entonces, no necesariamente una situación o un problema tipo gastrointestinal sea causado por un microorganismo. Pueden haber otros agentes que lo puedan causar. En el caso de la lactosa, si yo no degrado bien la lactosa, ¿qué va a suceder? ¿Cómo van a ser esas heces? Esas heces van a ser todas fermentadas, ácidas, y vamos a encontrar grasas, porque recuerde que la leche tiene grasas, y si yo no tengo enzimas que asimilen bien, pues se van a expulsar por las heces, y eso sucede mucho en los niños. ¿Por qué ácida? ¿Por qué fermentada? Porque resulta que si no está la enzima que actúa, las bacterias que están en mi intestino van a utilizar esos sustratos y los van a descomponer, los van a fermentar. Entonces, por eso es que sucede muy frecuente con estos pacienticos y en general con las personas que son intolerantes a la lactosa. Bien, entonces el coprológico te va a reportar presencia o ausencia de parásitos intestinales. Si hay presencia, te va a describir las estructuras y pues ya el médico le mandará el tratamiento del paciente. Si no se observan parásitos intestinales, entonces ya el médico tiene que orientar otra ruta para buscar el origen de esa situación que ese paciente esté presentando en ese momento, porque pues ya descartó que era por parásito. Ahora bien, resulta que una persona pues puede que en su primer examen no se hayan evidenciado parásitos, pero el paciente está manifestando una sintomatología muy asociada. Entonces, ¿qué hace el médico? Le manda un coprológico seriado. ¿Se han escuchado coprológico seriado? ¿Es el que se toma en varios días, como en 3 días seguidos? Exactamente, es el que tú te vas a tomar la muestra de materia fecal 3 días consecutivos y la vas a llevar al laboratorio. Por lo menos hoy, miércoles, te tomaste la muestra, la llevaste al laboratorio. Mañana,
miércoles te tomaste la muestra, la llevaste al laboratorio. El jueves te tomaste la muestra, la llevaste al laboratorio. Es un coprológico seriado. ¿Eso es para qué? Para descartar que efectivamente tu situación o tu proceso no es por parásito, o que sí lo es, porque puede que la primera vez no recolectaste o la carga parasitaria era poca o ya tú estabas tomando tratamiento. Entonces hay que mirar los momentos en los cuales hay una emisión. Entonces ya con 3 tú descartas, así como cuando se manda la baciloscopia seriada de esputo, 3 días consecutivos. Entonces eso es lo que llamamos coprológico seriado, que usted pues se lo puede mandar a su paciente dependiendo que vea que no tengo como mi duda frente a eso, mandémosle seriado y ahí sí ya podemos confirmar o descartar por ese lado de la parasitosis. Entonces, simplemente un coprológico es un examen muy sencillo, es un examen muy rápido, no es un examen de urgencia, porque pues no, mientras que si el médico tiene clara la clínica, y por eso yo siempre le digo al estudiante de medicina, si usted sabe diferenciar una infección gastrointestinal dada por virus, dada por parásitos, dada por bacterias, y de todo, usted ya tiene una impresión diagnóstica y una orientación que puede tratar a su paciente mientras que sucede, porque si no, él se va a varar. Así que no es lo mismo una diarrea viral que una diarrea bacteriana, o que una diarrea parasitaria, o que una diarrea por mala absorción. Eso es muy diferente, y es lo que ustedes, más que aprenderse una enfermedad, es hacer esa relación y entender que aunque se parecen, hay cosas que van a diferir. Y es lo que sucede acá. Los parásitos, la gran mayoría, no producen diarreas. Y ustedes me desmentirán si es así cuando ustedes vean las parasitosis intestinales. La gran mayoría no produce diarrea, pero produce otras situaciones complicadas, obstrucciones, enquistamientos, anemias, desnutrición, encapsulación, en fin, muchas otras cosas que no lo hace el virus, que no lo hace la bacteria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es ahí donde usted tiene que mirar cómo está parado frente a esa situación para descartar, orientar la ruta de identificación. Ahora bien, pasamos al coproscópico. Entonces, ¿qué pasa con el coproscópico? El coproscópico igual se hacen las mismas recomendaciones que se hicieron para el examen anterior a nuestro paciente, se toma la muestra de la misma forma, pero aquí se miran otros criterios para poder ya enrutar la identificación. Por lo general, el coproscópico se manda cuando previamente es un paciente que ya se le ha descartado que su problema sea por parásitos. Entonces vamos a ver qué otras cosas pueden estar afectando. Puede ser por virus, puede ser por bacterias, o puede ser un proceso de intolerancia o mala absorción. Entonces el coproscópico me va a ayudar a eso. Y ese es un examen también sencillo, que no tiene mayor complicación, pero sí va a tener una parte macroscópica, una parte bioquímica y una parte microscópica. Porque inicial, pues yo también tengo que mirar cuando me llega la muestra ciertos aspectos de cómo llegó. Luego, antes de hacer el montaje microscópico, le hago unas pruebas bioquímicas o unos aspectos bioquímicos como es el pH, como es la presencia de azúcares reductores o como es sangre oculta. Hoy en día ya hay un examen solito de sangre oculta que se le hace a los pacientes cuando están sospechando de colitis ulcerativas, como cáncer también de colon o gástrico, bueno, entre otros, muchas patologías asociadas. Entonces lo que le hacen es mandarle sangre oculta, como su nombre lo dice, es sangre oculta, que no se va a evidenciar ni macroscópica ni microscópicamente, pero igual el paciente está teniendo un sangrado en una de sus vías. Por eso es muy significativo prueba de laboratorio cuando se manda, porque casi siempre los que presentan el test de Guayacol o Guayaco positivo, hay algo está sucediendo internamente que complica. Así que tengan en cuenta eso.
Entonces, en este examen coproscópico, dime. El test de Guayaco, si el pH es ácido, quiere decir que es una enfermedad, quiere decir que puede ser una enfermedad diarreica producida por virus. Exacto. Y ¿Qué si más? el pH es alcalino, es una enfermedad diarreica invasiva. Exactamente, o sea que está asociada a ¿qué? La invasiva. ¿A quiénes? ¿Parásitos? ¿O bacterias? Bacterias. ¿Ve? Entonces, mire la diferencia. Y también cuando es ácida, también se puede dar por intolerancia a la lactosa, porque, como les decía, como no está la enzima que degrada al azúcar, las bacterias lo que hacen es fermentar el azúcar que está en eso, entonces acidifica la materia fecal. ¿Vale? Entonces, mire cómo es importante mirar ese, el pH. Ahora, los azúcares reductores. Es otro parámetro que se mira en la materia fecal. Si se acuerdan de la bioquímica, casi todos los azúcares que nosotros consumimos son azúcares reductores, a excepción de ¿quién? De la sacarosa. Y eso de azúcar reductor o no, es que dentro de su estructura molecular tienen el grupo carboxilo libre que se une a iones metálicos y que pasa de una etapa alcalina a una etapa ácida y se evidencia y toma un color rojo cuando hago la prueba de Biuret o la prueba de Fehling, que ayudan a hacer este proceso. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de evidenciar estos azúcares en la materia fecal? ¿Por qué usted cree que es importante cuando dicen, ay, mira, es azúcar reductor positivo? ¿Por qué? Porque es importante. Eso tiene que usted saberlo, porque es que usted es el que va a leer los exámenes. Yo le mando un coproscópico a mi paciente y entonces resulta que tiene pH tanto ácido, que tiene azúcares reductores positivos. Entonces, ¿qué me va a decir a mí? ¿Asociado a qué? Cuando están azúcares reductores positivos, dependiendo del azúcar presente, ¿yo qué puedo orientar? A ver, ¿quién me dice? Proceso de mala absorción. Uno puede ser un proceso de mala absorción y otro puede ser un proceso viral también. ¿Por qué? Rotavirus, que es uno de los virus que ustedes van a hablar. Rotavirus es de los virus más comunes que producen enfermedades virales diarreicas, sobre todo en niños. ¿Qué hace rotavirus? Rotavirus inhibe las disacaridasas que se encuentran en el intestino grueso, que van a ayudar a terminar el proceso de degradación de los carbohidratos. Entonces, rotavirus lo que hace es que las inhibe, o sea, las inactiva. ¿Para qué? Pues para que no degraden los azúcares. Entonces, como no hay enzimas que degraden esos azúcares, ¿hacia dónde se van a ir? Pues hacia la materia fecal completos, literal, como lo hice. Entonces, claro, ahí aparecen reflejadas. Lo mismo que sucede con la deficiencia de la enzima lactasa. O sea, por eso la presencia de lactosa, que es un azúcar reductor, se evidencia en la materia fecal. Pueden haber dos caminos, o tiene un proceso de intolerancia a la lactosa o también puede ser un proceso viral y habría que mirar cuál otra sintomatología acompañante tiene, porque un proceso de intolerancia no te va a dar fiebre, en cambio un proceso viral, diarreico, pues sí te podría dar alguna manifestación diferente. ¿Sí ven? Entonces eso es correlacionar. Entonces lo que sucede es así, es importante mirar esos parámetros bioquímico. Y lo de la sangre oculta. Entonces, si me da una sangre oculta positivo, ¿con qué la puedo relacionar? ¿Cuáles son las posibles causas que me evidencian que este paciente está teniendo un sangrado? ¿De dónde viene? Si viene de las vías digestivas altas, si viene de las vías digestivas bajas. Ahora, después pasamos al examen microscópico. Hacemos el montaje normalito, así como lo hicimos con el coprológico, y pues empezamos a ver, buscando leucocitos, hematíes, y pues como decía, pues si yo veo otras estructuras en aumento, pues las voy a reportar, claro que sí. Ahora bien, nosotros dentro de las estructuras sanguíneas, en el caso de los hematíes, se habla de hematíes crenados y no crenados, y eso les puede salir a ustedes en un reporte coprológico.
Eso de hematíes crenados y no crenados son hematíes jóvenes o que están recién emitidos, o sea, quiere decir que el sangrado es de las vías digestivas bajas, o hematíes viejos, o sea, quiere decir que vienen de allí arriba. Entonces, eso es significativo cuando usted ve y observa, ejemplo, que se observan hematíes crenados de 20 a 30 por campo. Uy, no, está teniendo sangrado por allá. Ojo, que estamos hablando de no sangre oculta, ¿no? Porque esto no es sangre oculta, porque tú la estás viendo ahí en el microscopio. O sea, que aparte de eso tienes otro tipo de sangrado. Y si observas hematíes frescos, de 10 a 20, quiere decir que hay un sangrado en las vías digestivas bajas, o sea, intestinales. Eso se reporta, eso es lo que evidencia y usted, pues, lo asocia a la sintomatología que su paciente tiene. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre coprológico y coproscópica en cuanto a los parámetros o lo que nosotros observamos, pero el fin es el mismo, indagar sobre el problema que tiene mi paciente. Y si ya estas dos cosas no funcionan, y si ya yo veo que por la parte coproscópica él tiene una infección bacteriana y yo le mando antibiótico y mi paciente no mejora, el acto siguiente sería mandarle un coprocultivo. Palabras castizas, cultivar la materia fecal para hacer identificación de bacteria con su respectivo tratamiento. Que son pacientes que se les ha colocado tratamiento y no mejora, o se mejoran y después a la semana, a los 15 días vuelven otra vez con el problemita y resulta que también era bacteriano y vuelvo y lo hago. Entonces, esa es la utilidad que ustedes le tienen que dar a estos exámenes. Ahora mi pregunta, ¿cuál creerían ustedes que sería como de más urgencia y que me reflejaría a mí mayor información? ¿Coprológico o coproscópico? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Cuál da más información? Sería el coproscópico. Exactamente. El coproscópico me va a arrojar a mí más información y puedo ver varias áreas. Mirar la parte de aspecto macro, micro y bioquímico. Y estos exámenes se mandan mucho a pacienticos, a bebecitos que llegan así con cuadros diarreicos, a adultos mayores. O sea, es muy común y frecuente enviarles estos exámenes a estos pacientes. Y hay médicos, aunque no son exámenes de urgencia, hay médicos que a 2, 3 de la mañana llega un paciente y lo mandan, ya como examen de urgencia para que lo hagan ahí de una y pues bueno, ni modo, toca. ¿Tienen alguna pregunta antes de? Voy a proyectarles 3 videos. Uno que fue hecho por estudiantes de medicina donde les habla del coprológico. Luego vamos a ver otro que asocia coprológico y coproscópico. Verán algunas cosas que de pronto no son como yo les digo, pero como les decía, hay criterios de ciertos laboratorios que ellos decidirán si reportan o no, pero la esencia de lo que les quería decir en relación de estos 2 exámenes es la que les socialicé ahorita. O sea, mirar el coprológico y mirar el coproscópico, que tienen ciertas diferenciaciones con lo que se observa, pero que el fin es el mismo. O sea, llegar a un punto en el cual yo puedo decirle a mi paciente, orientarlo, cuál es su proceso que está viviendo en ese momento y cómo yo puedo mejorarlo. Bien. Entonces, voy a compartir este primer video por acá. A ver qué nos dicen estos estudiantes. Por acá. Ustedes me dicen cuando ya vean la imagen. Ya se ve, profe. ¿Ya se ve? Ok. Estaba como ampliándola más grande. Bueno, ya se ve. Para estudiantes de medicina de la Universidad de La Sabana. ¿Qué es? Es el estudio de las heces. Comprende la observación
macroscópica, microscópica, química y parasitológica de la deposición. Es importante considerar que las muestras mal colectadas, mal conservadas o muy viejas no servirán para las observaciones ulteriores e incluso puede conducir a resultados erróneos o falsos. También importante recordar que el tamaño de la muestra aconsejada es de unos 2 gramos en sólidas y 10 mililitros si las heces son líquidas. ¿Cómo debemos de tomarla? Para esto es muy importante tener en No se cortó. Sí. Ya me empezó a morir. Yo no sé por qué si me molesta el internet con ustedes. Así no quisiera que yo mostrarle nada. A ver. No cargué. ¿Qué pasó acá? Salir de la página. Bueno, vamos a ver si cómo me va con este. Este no, este ya no fue. A ver, este cuál era. No es tampoco. Este sí. Vamos a ver este. ¿Sí cambió la imagen? Sí, señor. Tocará dejarlo así sin agrandarlo. Algunos de los trastornos digestivos que se presentan con mayor frecuencia en forma de diarrea y mala absorción son hemorragia y obstrucción gastrointestinal, enfermedades parasitarias, excreción incrementada de grasas, colitis ulcerativa, enfermedades bacterianas, ictericia obstructiva y disentería, entre otros. El análisis coprológico es un perfil en el que se llevan a cabo pruebas físicas, químicas y microscópicas para determinar la función intestinal y cualquier trastorno gastrointestinal relacionado a las patologías ya mencionadas. Las pruebas realizadas a las heces permiten evaluar la capacidad gástrica del intestino y son de gran ayuda para detectar procesos digestivos que se manifiestan con diarrea o mala absorción. El examen de las heces forma parte de los estudios de rutina que se realizan al paciente para conocer su estado general de salud o en casos muy particulares cuando se tiene la sospecha de la presencia de alguna patología en el sistema gastrointestinal. Las pruebas realizadas a las heces constan de examen físico. Se realiza mediante el método de la observación, buscando cambios físicos que puedan ser indicio de alguna alteración en la salud digestiva. Las características físicas a evaluar son el olor, que generalmente hace alusión a resultados de acción bacteriana. Cabe mencionar que este varía de persona a persona de acuerdo a los microorganismos presentes y a la alimentación del individuo. El color. El marrón de las heces muy probablemente es producido por la estercobilina, un pigmento biliar derivado de la actividad de las bacterias sobre la bilirrubina y otros elementos no identificados. Con una dieta mixta y condiciones normales de salud, las heces son de color pardo o marrón oscuro en el adulto. A medida que están expuestas al ambiente, se van oscureciendo. Esta particularidad también se ve influenciada por la dieta y fármacos que puede estar consumiendo el individuo. Consistencia. Esta generalmente es blanda. Durante este examen físico, se realiza una exhaustiva búsqueda de sangre, pus, alimentos sin digerir y moco, cuya presencia sea indicio de alguna patología o variación. El examen químico consiste en valoraciones químicas que se realizan en las heces buscando la presencia o ausencia, según el caso, de enzimas, azúcares, sangre oculta no evidente, entre otros. Entre estas valoraciones se encuentran el pH. Las heces en condiciones normales son neutras o muy ligeramente alcalinas.
El pH está sujeto a varios aspectos endógenos, por lo que sus variaciones son irregulares y de poco valor clínico. Un pH mayor a 7 unidades puede ser indicador de un consumo excesivo de proteínas, disminución en la absorción de grasas, reducción de la cantidad de bilis en el tracto intestinal, aumento en la putrefacción, infección de tipo viral, entre otros. En casos de diarreas coléricas, pueden presentarse valores por encima de 8 unidades. El pH menor a 6 unidades puede ser indicio de un consumo excesivo de carbohidratos, azúcares reductores, mejor conocidos como disacáridos. Se relacionan a la mala absorción de nutrientes y presencia de gases en exceso. La presencia de disacáridos se debe a la dieta o a episodios de diarrea que se presentan con la infección gastrointestinal aguda. Los cambios en los hábitos alimenticios pueden llevar a un aumento en la cantidad de gas que producen las bacterias del tracto gastrointestinal. Sangre oculta. En este análisis se busca sangre oculta en las heces, que puede provenir de cualquier parte del intestino. Una persona sana excreta diariamente alrededor de 2 mililitros de sangre, lo cual es considerado normal. Si esta cantidad llega a aumentar por arriba de 2.8 mililitros diarios, es sinónimo de patología. Esta prueba es de gran utilidad para detectar sangre en la parte superior del tracto intestinal. Un resultado positivo en este estudio indica diferentes padecimientos como varices esofágicas, úlcera péptica, carcinoma de colon, colitis ulcerosa, disentería o enfermedad hemorrágica. Si la sangre es visible y fresca, puede ser resultado de hemorroides y fisuras anales. Pigmentos biliares. Otro aspecto a analizar en las heces son los pigmentos biliares. Estos dan el color a las heces. Cuando el material fecal entra en contacto con el ambiente, el estercobilinógeno se convierte en estercobilina debido a la oxidación y se torna color marrón o café oscuro. Grasa. La presencia de grasa en las heces nos da una estimación del porcentaje de grasa que el cuerpo no absorbe y nos permite evaluar el funcionamiento del hígado, vesícula, páncreas e intestinos. El exceso de grasa en las heces puede ser indicio de tránsito acelerado, déficit enzimático de su digestión, déficit de absorción, cáncer biliar, estenosis biliar, pancreatitis crónica, enfermedad de Crohn, fibrosis quística, cálculos biliares, colelitiasis, cáncer pancreático, pancreatitis o hipersecreción endógena, entre otras. Tripsina. La tripsina, junto a la quimotripsina, son un par de enzimas capaces de digerir proteínas en el intestino delgado. Ambas enzimas tienen la facultad de romper las proteínas de la dieta en fragmentos llamados péptidos. Un páncreas funcionando adecuadamente permite detectar tripsina y quimotripsina en el intestino delgado y en las heces. Las pruebas que miden la cantidad de estas enzimas son útiles para evaluar la función del páncreas. Otro análisis realizado a las heces es el examen microscópico, que consiste en la observación de las formas microscópicas en materia fecal, como por ejemplo, la amiba en fresco. La amebiasis intestinal es una infección causada por Entamoeba histolítica E. dispar y es exclusiva del ser humano. La técnica para detección rápida de la amiba en fresco es detectar la presencia de tofozoito en los pacientes que presentan enfermedad diarreica aguda. Esto es lo más recomendable para confirmar los diagnósticos de amebiasis intestinal. Esta técnica de identificación de amiba en fresco requiere de un análisis exhaustivo y microscópico de una muestra de heces para confirmar este diagnóstico. Coproparasitoscópico. El coproparasitoscópico es un estudio realizado en materia fecal.
Se utiliza para identificar presencia de parásitos intestinales que sirven de base para establecer un diagnóstico preciso de parasitosis. Esto se logra identificando los huevos de helmintos en las heces. Las infestaciones de protozoos, como las amebas, se realizan buscando tofozoito en estado activo en las heces. La muestra requerida no debe exceder el tamaño de un limón. Citología de moco fecal. La citología de moco fecal es el principal estudio utilizado para diferenciar si la enfermedad diarreica se debe a un virus o bacterias. Si el reporte es de más leucocitos por campo, estamos frente a una causa infecciosa. Si estos son mononucleares predominantemente, indica enfermedad viral. Si son polimorfonucleares, estamos frente a causas bacterianas. En este último caso, es recomendable realizar un coprocultivo para conocer su agente causal. Acércate al ISTER. Contamos con personal altamente calificado y capacitado para ayudarte a resolver tus dudas respecto a nuestros estudios y servicios. Puedes visitar tu sucursal más cercana, llamarnos al 833-800-1644 al 47. Bueno. Entonces, como vemos, hay diferentes, herramientas que ustedes tienen a mano que les va a permitir orientar el diagnóstico a los pacientes cuando sospechamos de diferentes tipos de microorganismos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Por mi parte no, creo que señor. Bueno, chicos y chicas, este era el tema, un ejercicio que van a hacer y si lo pueden, y si lo tienen a la mano, no sé, o de pronto tengan en su casa algún coprológico, algún coproscópico que puedan obtener para mirar qué parámetros se están reportando actualmente. ¿Listo? Y el tema de la próxima clase es sobre los, si no estoy mal, si mi memoria no me falla y ustedes me corrigen, sobre los cocos gram positivos. Entonces vamos a mirar estas dos poblaciones microbianas que son los estreptos y los estafilococos. Y lo que quiero es que hagan un recorderis, no sé si en qué parte van de bacterias, es enfermedades asociadas, cómo son esas manifestaciones clínicas, mirar cuáles son estos microorganismos que son patógenos, cuáles son los que forman parte de nuestra flora normal y las pruebas de laboratorio para su diagnóstico. ¿Ok? Para meternos ya a la parte de las ayudas que ayuden, redundantemente, que ayuden al paciente a salir adelante. ¿Ok? Bueno, chicos, gracias. Gracias, profe, que esté bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.